Muy bien. Vamos entonces a lo que hemos venido, ¿verdad? ¿Cuántos vienen con el deseo, con el hambre de poder escuchar una palabra que direccione, que fortalezca, que empodere nuestras vidas? ¿Amén? ¿O cuántos han venido solamente para mirar al hermano o la hermana que está al lado? ¿Cuántos han venido a escuchar, recibir algo de parte de Dios? Claro, siempre debemos venir con esa expectativa. Más allá de que las semanas sean iguales de lunes a domingo, los lunes sean siempre lunes, siempre Dios tiene algo especial, algo muy particular para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, Dios te conoce. Yo, el hermano, la hermana, a veces no puede entender, conocer o saber lo que tú puedas estar pasando, cómo puedes estar viviendo tu vida. Pero eso no importa mucho. Pero lo que sí importa es que Dios sí sabe. Dios sí sabe cuál es tu momento, el tiempo que estás pasando, las circunstancias, la situación, buena, excelente, media, regular. Dios lo sabe. Y es por eso que Dios siempre permite estos tiempos. Y es ahí donde nosotros debemos ser sensibles para decir: a la casa del Señor iré. Yo que en la mañana les mandé un mensajito, ¿no? No faltemos a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene una palabra. Tienes que estar a tu lado, Dios tiene una palabra para ti. Amén. Y quiero ser breve, conciso, ¿no? Conforme a la palabra esta mañana. Hemos estado hablando acerca de la santidad, ¿verdad? ¿No? Todo este mes los mensajes están relacionados a la santidad. La semana pasada la pastora estuvo hablando de los beneficios de la santidad. Amén. ¿Cuántos escucharon la palabra? Amén. Anteriormente yo estuve compartiendo: el santo debe vivir en santidad. Amén. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque es una palabra que en oración, ¿no? Porque el pueblo ora, intercedemos, le pedimos dirección a Dios y Él nos va direccionando, nos va guiando a fortalecer, amén, a afirmar estos principios espirituales en nuestra vida que tienen que ver con la santidad. Y es verdad, hay algo muy importante que estamos dejando de lado. No solamente, bueno, el pueblo que no conoce de Dios, con mucha más razón, deja de lado, ¿no? Basta ver simplemente externamente las noticias, cómo está la sociedad, ¿no? Poco a poco se va alejando cada vez y cada vez y cada vez más de Dios. Y se puede entender y esperar eso de cada uno de ellos, pero también esto ha entrado a la iglesia, ¿no? Ha entrado al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, en diferentes lugares de este país y del mundo. El hecho de no estar valorando o tomando atención a esto tan importante que es la santidad. Amén. Dile que está a tu lado: la santidad. Amén. Ya un poco para hacer un poquito de remembranza, tú y yo somos santos. Dile que está a tu lado: tú y yo somos santos. Ya Dios te escogió, ya Dios te separó, ya Dios te apartó. Tú no te apartas, tú no te separas, tú no te escoges. Él te escoge. Él te escogió, Él te hizo varón, mujer. Él te puso en esa casa, en ese hogar, en ese lugar, en ese distrito, en ese país, en esa familia. En donde tú estás, Dios te escogió. Eres santo, pero el santo tiene que vivir en santidad. Amén. Y ahí cuando la pastora estuvo compartiendo la semana pasada acerca de asumir responsabilidades. El hecho, Dios asume la responsabilidad de escogernos siendo santos. Él toma la decisión. Ahí no intervienes tú. Pero el hecho de poder vivir en santidad ya no depende de la decisión de Dios, depende de la decisión de cada uno de nosotros. Amén. Pero estábamos estudiando ahí con la pastora, orando al Señor y pidiéndole que Él nos muestre un poquito más acerca de este tema de la santidad. Amén. Porque es así, uno tiene que ir buscando. En la Biblia uno va así como que escarbando, ¿no? Usa este término, escarbando, buscando, y va encontrando ahí no lo que es nuevo, sino que lo que está ahí, ¿no? Entre letra y letra, entre tilde y tilde, entre palabra y palabra, lo que Dios nos quiere mostrar y revelar para poder edificar nuestras vidas. Amén. Y en ese buscar de Dios se hablaba algo muy importante, que es de la autoridad de Dios. Diga conmigo: autoridad de Dios. Amén.
Entonces, la autoridad de Dios. Y algo importante que Dios nos mostró, que quiero desarrollar en la enseñanza de esta mañana, es de que para que la autoridad de Dios se manifieste, amén, se ejecute, es importante que sea precedida por la santidad de Dios. Amén. Bien, es cierto que Dios, uno, es soberano. Él puede no usar siempre la base de la santidad para usar su autoridad. Él es soberano. Amén. Pero su soberanía. Pero normalmente lo que la Biblia nos muestra que sucede para poder manifestar la autoridad de Dios tiene que estar precedido por la santidad. Amén. Si nos damos cuenta nosotros en el mundo secular, aquí, muchos tienen autoridad, pero no tienen santidad. Amén. Podemos ver muchas personas que ocupan cargos públicos, ciertos lugares, ciertos cargos, en el hogar, en la familia. Podemos ver en todo ámbito, en el deporte, en el cine, personas que tienen autoridad, o sea, son jefes y mandan, pero no tienen una vida en santidad, o sea, no tienen una vida en integridad, pero siguen teniendo autoridad y ellos ejecutan su autoridad, tanto así que muchos tienen que obedecer lo que esa autoridad está diciendo, a pesar de que no sea una vida en santidad. ¿Sí o no? Yo tenía un jefe que era, pues, mi trabajo, cuando trabajaba, tenía una esposa, tenía otra esposa y tenía otra esposa, pero él era el jefe, tenía autoridad, y él cuando mandaba teníamos que obedecer la autoridad, lo que él nos mandaba hacer. Amén. En el mundo secular funciona así. No importa si no tienes integridad o santidad, si tienes autoridad, entonces puedes ejecutar, ¿no?, tu autoridad sobre las personas, sobre las situaciones, sobre la naturaleza también. Hago esto, hago lo otro. Pero en el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios no funciona así, no opera así la autoridad. Para que en el reino de Dios opere la manifestación de la autoridad y del poder de Dios, amén, es necesario la integridad y la santidad. Entonces, hoy por hoy, en el mundo secular, esto es normal. No importa cómo tú vivas, no importa cómo tú te conduzcas, no importa lo que tú puedas pensar, no importa. Si tú tienes cierta autoridad, hazlo. Por eso hablamos hoy por hoy en este contexto de elecciones de la corrupción, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes tú decir algo o hacer algo si tú mismo no eres ejemplo de ese algo? Entonces hay una contradicción, amén. Entonces, pero en el mundo es así. Diga conmigo, en el mundo es así. Por eso es importante que nosotros como iglesia entendamos que tenemos que predicar el evangelio al mundo. Amén. Tenemos que evangelizar al mundo. Pero en la iglesia no es así. En el reino no es así. En el reino de Dios es diferente. Diga conmigo, el reino de Dios es diferente. La santidad precede a la autoridad. La santidad precede a la autoridad. Amén. Ahora, todo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra es a través de autoridad delegada. Cuando Dios dice algo o quiere hacer algo en la tierra a través del reino de Dios, todo tiene que ser a través de autoridad delegada. Amén. Tú tienes autoridad delegada. Yo tengo autoridad delegada. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten su mano. Tienes autoridad delegada para ser papá. Tú no eres papá porque tú quieres ser papá. Tienes autoridad delegada. Yo como pastor tengo autoridad delegada. Amén. Todos tenemos autoridad delegada. Entonces esa autoridad no es nuestra. ¿De quién es? De Dios. Y Dios nos la da para poder hacer, ejecutar, desarrollar muchas cosas que queremos que en esta tierra nos sea de bendición y de mucho beneficio. Amén. Entonces cuando nosotros, entendiendo este principio, empezamos a poder realizar, desarrollar nuestra vida en base a esa autoridad delegada, entonces vamos a agradar y glorificar el nombre de Dios. Pero si no lo hacemos, ya estamos pasando al otro bando. Tenemos autoridad sin integridad. Entonces todas las cosas, amén, todas las cosas, y cuando digo todas las cosas es todo. No hay exclusión de ciertas cosas especiales, no. Todas las cosas que nosotros vemos, todo se obtiene a través de autoridad delegada. Por ejemplo, los espíritus inmundos. ¿Cuántos saben que hay espíritus inmundos? Amén.
¿Cuántos saben ustedes que hay gente que tiene espíritus inmundos? Dos, tres, no más saben. La Biblia habla acerca, por ejemplo, sobre los espíritus inmundos, ¿no? Por ejemplo, los espíritus inmundos no obedecen a cualquiera, obedecen a aquel que tiene autoridad. Amén. Los espíritus inmundos no obedecen a cualquiera, sino obedecen a aquel que tiene autoridad. Amén. Ahora, ¿la autoridad para qué es? Para crear. La autoridad es para hacer cosas. La autoridad es para deshacer cosas. Amén. Como ejemplo, Dios. Dios con su autoridad dice que se haga la luz, dice que se creen los animales, ordena y crea cosas. Amén. Dios lo hizo con el poder de su autoridad, ¿no? Así también hay un profeta de Dios que en la Biblia habla del Antiguo Testamento que dijo que el sol se detenga y se detuvo el sol. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Ah? ¿Sí o no? Que dijo que se detenga el sol y se detuvo. Unos días se detuvo el sol. Dime, Héctor. Josué. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Amén. Y dice, el sol se detuvo. Ahora, Cristo, para que nosotros pudiésemos también posesionarnos de todo lo creado, Cristo también, para que tú y yo podamos tener posesión y disfrutar todo lo creado, vale decir, la familia, riquezas, sanidad, conocimiento, sabiduría, reprender espíritus inmundos, echar fuera los demonios, ¿no? Que tiene que ver con circunstancias que se han posesionado en la vida de una persona y que ni siquiera esa persona se da cuenta, y no solamente es algo natural o carnal, sino que tiene un espíritu que lo está controlando. Amén. Hay mucha gente que no puede salir de la droga, del alcohol, del sexo ilícito, de la inmoralidad sexual, no puede salir de la mentira, del odio, de la envidia, de la rebeldía, ¿no? Del robo, no puede salir. Entonces, ¿por qué? Porque ya no solamente es algo natural de su carne, sino es algo espiritual, que no le está dejando poder disfrutar las promesas y las bendiciones de Dios. Tú le dices, le hablas, le dices, ¿no? Al amigo, al hermano, al vecino, al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, pero ves que más allá de provocar un cambio hay una resistencia, hay un distanciamiento en relación a acercarse más a Dios, todo lo contrario, se va más para el mundo y se cierra su corazón y decimos, no, pobrecito, pobrecita, no, lo que tiene es un espíritu inmundo, es un espíritu que no lo deja, no lo suelta, por eso que se resiste. Amén. Pero la Biblia dice que a través de Cristo nos ha dado autoridad para poder poseer, tomar todas las cosas. De tal manera de que podamos nosotros decir, no es que pelear con la persona, sino tener autoridad para que el espíritu inmundo se vaya y esa persona quede libre, suelta y pueda glorificar el nombre de Dios. Amén. En la familia, en la sabiduría, en el conocimiento, ¿no? En toda área. Por eso que Cristo vino a recordarnos que todo se consigue con autoridad delegada. Lo que en el principio se manifestaba, ¿no? Todo lo que hacían los profetas, los reyes, los jueces, tiene que ver con la autoridad que Dios les daba a ellos para que pudieran ejecutar o decir cosas que Dios quería hacer. Cristo viene y Cristo también nos hace recordar lo mismo y nos dice que todo se hace bajo autoridad legal. Y Él viene a decirnos en Mateo 28, 19, 20, ustedes conocen ese pasaje, amén, a recordarnos que todo se consigue con autoridad legal. Hay un respaldo de Dios porque Él le da su autoridad, como Jesús a nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Ponlo por favor, varón. Que tú aquí en la tierra vas a cumplir el propósito de vida, amén. El propósito de vida para ti a través de lo que el Señor Jesús nos dice. Y se acercó y le dijo diciendo, toda potestad, habla de autoridad, poder, me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Qué más dice? Por tanto, id. Y aquí no está diciendo, no, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Aquí está encerrado todo el propósito de vida que tú y yo tenemos. Por eso hay un pasaje que dice, para buscar primeramente el reino de Dios es esto. Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás tiene que ver con comida, con bebida y con vestido. Amén. Que es por lo cual nosotros trabajamos, estudiamos para tener una calidad de vida mejor, ¿verdad?
poder darle comida, vestido y bebida y vivir en plenitud en esta tierra. Pero todo está resumido en esto. Pero para hacer esto, que es el reino, tenemos que hacerlo bajo autoridad. Y Jesús dice, toda potestad me es dada a mí, toda autoridad me es dada a mí. Por tanto, entonces Él nos da autoridad. Amén. Amén. Diga conmigo, autoridad. Él nos da autoridad. Todo lo que tú quieres hacer aquí en la tierra necesitas tener autoridad. Quieres trabajo, quieres comida, quieres bebida, quieres una buena familia, quieres unidad en tu casa, quieres prosperidad, quieres sanidad, quieres salud, quieres que alguien cambie, quieres ayudar a alguien. Necesitas autoridad. Porque todo se hace bajo autoridad. Y el que tiene la máxima autoridad se llama, ¿cómo se llama? Dios. Pero Él no se la queda, sino que Él la delega. ¿Y a quién se la delega? A sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Mire el gran lado, yo soy un hijo de Dios, vamos. Como misión. Mire, yo soy un hijo de Dios. Para que lo sepas. Amén. Entonces, con autoridad delegada. Por eso no incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Wow, la autoridad máxima. Amén. Ahora, si todo se logra con autoridad, y la base de la autoridad es la santidad, en ella se sostiene. ¿Por qué se sostiene en ella? Porque la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Amén. Aunque la Biblia no dice que Dios es 3 veces santo, pero la Biblia sí en Apocalipsis 4:8, ¿no? Literalmente, ¿no? Podemos nosotros discernir, interpretar lo que dice, ¿no? Sí, Apocalipsis 4:8. 4:8. Sí, 4:8. ¿Sigue? Ahí está. ¿Qué dice ahí? Dios se dice santo, santo, santo. Es el Señor, Dios Todopoderoso. Porque no dice un texto bíblico que Dios es 3 veces santo. Pero cuando se hace referencia acerca del Señor, no a través del libro de Apocalipsis, habla de que hay, ¿cuántos santos hay aquí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios tiene autoridad? ¿O sobre qué se basa su autoridad? Sobre su santidad. Amén. Entonces es importante que entendamos esto, algo que no hemos pasado muchas veces despercibido. La santidad es importante para que haya una manifestación de autoridad y manifestación del poder. Si no hay santidad, difícilmente, amén, a no ser que la soberanía de Dios se manifieste, porque a veces Dios es soberano y hace como Él quiere. Amén. Usó al burro, no era santo el burro, pero usó al burro. Amén. Entonces usa lo que Él quiera como Él quiera. Pero normalmente es necesario una plataforma para poder ejercer la autoridad. La autoridad nos hace poder poseer todas las cosas que Dios ha creado. ¿Tú quieres algo para tu vida? ¿Quieres algo para tu familia? ¿Algo para tu casa? ¿Quieres un cambio? ¿Una transformación? ¿Quieres estudio? ¿Familia? ¿Ayudar a alguien enfermo? ¿Quieres un milagro? ¿Una manifestación de Dios? ¿Necesitas qué cosa? Autoridad. Para poder declararlo, establecerlo, para poder manifestarlo. Amén. Pero para que esa autoridad se manifieste, se desarrolle, es importante la santidad. Amén. Hermanito, dile de abajito que baje un poquito sobre uno. Un poquito ahí, por favor, hermanito. Amén, hermanos, hermanos, ¿me están entendiendo o no? Amén. Amén. Ahora, miren lo que dice el texto Santiago para poner fundamento bíblico. Santiago 5:16. La oración, la parte B, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos aquí oran? Amén. Oramos, ¿verdad? Pero aquí nos dice a través de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿por qué dice justo? Amén. Justo, ¿por qué dice justicia? ¿Quién es justo? Cristo, ¿verdad?
hay justo ni aún uno, solo Él. Quiere decir que la justicia, cuando se habla de justicia, se habla de integridad, tiene relación con la santidad. Amén. La oración eficaz del santo puede mucho, porque te estoy hablando que autoridad tiene que ver con poseer. Amén. Poseer y lograr alcanzar y desarrollar y manifestar algo que necesitamos. Amén. ¿Cuántos necesitan cosas aquí diferentes en su vida? Todos. ¿Qué necesito? Autoridad. Amén. Autoridad. Pero para que la autoridad se manifieste y logre eso que quiero, es necesario la santidad. Por eso dice la oración eficaz del justo, que dice, puede mucho. Quiere decir que la oración del que no es justo, del que no es santo, no puede mucho. Amén. Por eso cuando se trata de orar, no se trata solamente de orar, porque a veces oramos, y eso es lo que les decía, ¿no? En el mundo podemos entenderlo, pero se ha metido en la iglesia y ya no se valora la santidad, ya no se valora la integridad, ya no se valora simplemente, no, hay que hablar, hay que decir, hay que ejecutar, hay que pedir, hay que poseer, y empezamos a pedir, a poseer, a ejecutar, a hablar, pero vemos que no sucede cambio. Vemos que parece que diéramos vuelta nada más y en algunos sí hay una manifestación, pero en otros no. ¿Por qué? Porque para poder lograr sostener, mantener, desarrollar algo permanente en nuestra vida en relación a lo que Dios ha prometido en su palabra, que es para ti, para ti, para ti, para ti, es importante la oración eficaz del santo, la oración eficaz del justo. Puede mucho. Puede mucho. Amén. Entendiendo entonces, la vida en santidad fortalece nuestras oraciones. Fortalece nuestras oraciones. La vida en santidad fortalece, le pone músculo a tus oraciones. Porque a veces decimos, no, oramos y queremos que Dios nos escuche cuando oramos. Pero déjame decirte, cuando tú oras y tú estás en santidad, Dios no te escucha. ¿Por qué? ¿Qué dice Apocalipsis 4:8? ¿Qué dice lo que leímos? Santo, santo, santo. Cuando un hombre o una mujer ora, pero no está en santidad, Dios lo escucha. Porque Dios no tiene comunión con lo que no es santo. Y para sernos santos, ¿qué mandó? Cristo. ¿Qué significa Cristo? La palabra, la verdad. ¿Qué necesita la gente que no es santa afuera? ¿Qué necesita? Cristo. Ellos claman y no se les escucha, porque no tienen comunión con Dios. Pero tú y yo sí tenemos comunión con Dios. Por eso que Dios mandó a la iglesia para que vaya a predicar al mundo y el mundo se arrepienta y clame a su Dios y Él sane su tierra, como dice la palabra. Amén. Por eso que cuando no hay santidad en tu vida y tú vas a orar, Dios no te escucha. ¿Qué tienes que hacer antes de orar? Tienes que primero arrepentirte y pedir perdón a Dios por tus pecados. Entonces, allí, a través de Cristo, te haces santo. Y cuando eres santo, entonces tienes comunión con aquel que es santo. Por eso que cuando tú vas a orar y te das cuenta que tienes un problema en tu vida, lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pedir perdón por tus pecados. Si tú no pides perdón por tu pecado y te lanzas, no te escuchan. Porque les veces. Por eso dice la oración eficaz del justo. Por eso que la santidad fortalece la oración. Fortalece. No importa lo imposible de la oración, de lo que quieras. Plata, dinero, sanidad, milagro, prosperidad, que toque la vida de un hombre, de un hijo, un esposo, una esposa, no importa. Si tú tienes como plataforma la santidad, entonces tu oración se fortalece. Y todo lo que es imposible se hace posible. Porque no es tu autoridad, es la autoridad de Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Amén. Por eso es importante, un ingrediente, un requisito, una base, un fundamento que no debemos pasar desapercibido. Vivir en santidad. Y
¿Y qué es vivir en santidad? Vivir conforme a lo que Dios nos muestra en su palabra. Veamos un ejemplo en Marcos capítulo 9, 14. Veamos un ejemplo. Marcos 9, 14. Hola, Zoe. Cumplió su añito. Marcos 9, 14. Mírenle, presten atención. Cuando llegó a donde estaban, dice, los discípulos, vio una gran multitud de alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Seguimos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo y que tiene un espíritu mudo. ¿Existen los espíritus? Normalmente el médico dice, no, este está mudo porque es mudo, es una enfermedad física, pero acá dice que es un espíritu mudo. Amén. Hay gente que tiene la debilidad del alcohol, la debilidad del sexo ilícito, la debilidad de la mentira de rebeldía, pero como debilidad de la carne. Pero hay otros que ya no es debilidad de la carne, sino lo que tienen es un espíritu. Repita conmigo, espíritu. Cual sea tu nombre, te vas de mi vida, de mi familia, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dale un aplauso al Señor entonces. Miren, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Dice, el cual donde quiera que él le toma, le sacude y le echa espumará. O sea, lo sacude. No solamente que no escucha, sino que lo sacude. No sé si usted ha visto una manifestación espiritual demoníaca. Lo sacude, dice, y cruje los dientes. ¿Usted sabe lo que es crujir los dientes? Que tú, ¡ay! Suena feo, dice, y se va secando. ¿Sabe lo que es? Se va secando, se chupa, diga. Y dije, ¿a quién le dijo? A tus discípulos que lo echasen fuera, ¿y qué? No pudieron. No pudieron. ¿Sí? Y respondiendo él le dijo, o sea, Jesús respondiendo le dijo, oh generación, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Incrédula. Y aquí está hablando de incredulidad, está hablando de que no creo. No creían y eran discípulos. Y está hablando que no tenían una vida en santidad y integridad. Porque una característica del que no vive en santidad es que es incrédulo, no cree, duda, cuestiona. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Amén. Dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? En relación a la... Es como te digan, pero ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Cuánto tiempo vas a célula? ¿Y todavía no entiendes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienes que vivir en santidad? ¿Hasta cuándo tienes que dejar de pensar, actuar, vivir de esa manera? Es como que el Señor te dijera, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a darte cuenta, vas a reaccionar que lo que Dios, tu Padre, quiere es tener una comunión contigo? Y el Señor te dice, ¿hasta cuándo? Oh, de soportar. Tráemelo aquí. Wow, eso me gusta. Dice, y le respondió, tráemelo aquí. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu, ¿qué cosa? Vio a Jesús. ¿Se imagina qué hizo ese Espíritu? Wow. Dice que vio a Jesús y sacudió al muchacho. ¡Ah! El muchacho sacudió. Simplemente cuando vio a Jesús. Hermano, cuando uno vive en santidad, a veces no tienes que hablar. Simplemente te acercas y lo que está frente se sacude. El Espíritu reconoce y se da cuenta, hay algo ahí, santidad. A veces hablamos, de hecho, fuera en el nombre de Jesús, conocemos la palabra, creamos la palabra, la Biblia dice A, B, C, D, y no pasa nada. Pero alguien que vive en santidad no dice nada, pero camina por ahí. Camina por ahí y algo pasa. Algo sucede. Algo cambia. No sé qué, desde que entraste a mi tienda algo pasa. Desde que viniste a mi casa algo cambió. No sé, pero me gusta conversar contigo. Porque hay algo, no sé qué entiendes. Diga conmigo, santidad. Diga conmigo, santidad. La santidad, madre, dice, y vio a Jesús y lo sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que
le sucede esto. Y él le dijo, desde niño. Eso me da a entender que ya era un muchacho que toda su vida estaba así. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes, ¿qué cosa? Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Seguimos, siervo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo. Ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, no le dijo sordera, mudera, no, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Pregunta entonces, ¿por qué los discípulos no pudieron? ¿Por qué los discípulos no pudieron ayudar a este hombre que su hijo tenía un espíritu inmundo? ¿Por qué los discípulos no pudieron traer unidad a su vida? ¿Por qué los discípulos no pudieron cuando oran por la esposa y que cambie? ¿Por qué el discípulo no pudo orar por prosperidad y venga prosperidad? ¿Por qué no pudieron orar por liberarlo y no lo liberaron? ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué? Porque no tenían la base que respalda la autoridad, es la santidad. Por eso le dice, incrédulos. La santidad es importante. ¿Por qué Jesús lo hizo? Porque Jesús era santo. No tenían cómo acusarle a Jesús. Y él se paró y lo vio, el Espíritu lo reconoció. Y dijo, wow. Y dice que lo echó fuera. Amén. Lo echó fuera. Espíritu sordo, mudo, mentiroso. Yo no sé cuál es el problema que podamos nosotros enfrentar hoy por hoy en nuestro entorno muy personal, muy cercano. En algunos puede ser la sordera, en este caso fue sordo y mudo. Puede ser la mentira, el alcohol, la droga, la idolatría, el cáncer, la rebeldía, la inmoralidad sexual. Cual sea su nombre, la santidad hace de que tu autoridad se manifieste, se ejecute y podamos lograr muchas cosas. Hoy por hoy necesitamos entender, amados hermanos, necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Claramente dice en Mateo 8:29, ahí que hemos leído, y gritaron, ¿no? Y dice otro pasaje que dice que cuando Jesús, Mateo 8:29, otro pasaje donde vemos que Jesús viene y los espíritus lo reconocen y le dicen, ¿qué tienes contra mí, hijo Jesús, hijo del Altísimo? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. La pregunta es, ¿por qué los espíritus se identificaban a Jesús y le decían, me vienes a atormentar? Ahora, fíjese, normalmente el ser humano dice, estoy atormentado, tengo problemas, pero en este caso Jesús atormentaba a los espíritus. Y el endemoniado ganadero, si no me equivoco, y ahí le dice él, ¿sabes qué? Si me vas a votar, vótame allá, no me votes por acá. Y el Señor Jesús le da permiso y dice, ya, te vas, y se va y los cerdos se tiran al despeñadero, ¿verdad? Pero vamos al punto de que reconocían a Jesús. ¿Por qué lo reconocían? ¿Por qué? Porque tenían palabra. ¿Por qué reconocían a Jesús? Por la santidad. Porque no puede haber autoridad si no hay santidad. Simplemente serían palabras tras palabras. Miren lo que dice Santiago 4:7. Santiago 4:7. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Pregunta, ¿hay un diablo que se mete con tu familia? ¿Hay un diablo que se mete con tu vida? Amén. ¿Sí hay, sí o no? No es el mismo diablo pero manda a su gente, pues, espíritus. Pero dice, someteos pues a Dios. ¿Qué significa someteos? Ser obediente, creer, o sea, santidad. Si tienes tu santidad, puedes resistir. Amén. Puedes resistir. ¿Por qué no resistes al diablo? Para que huya. ¿Ah? ¿A cuántos? No. Yo incluso yo mismo, en mi casa estoy
para que huya el enemigo. Porque todavía hay uno de mis hijos que todavía no se rinde al Señor. Ya dos, ya cuatro, falta uno en la familia. Pero ¿yo qué hago? Tengo que vivir en integridad, en santidad. Yo no puedo ceder, tengo que someterme a Dios, resistir a ese espíritu inmundo para que ese espíritu huya. Amén. No habrá cambio, no habrá resultado si es que no hay santidad. Amén. No hay santidad. Santiago lo dice. Vayamos un poquito más adelante. ¿Cómo podemos resistir para que el diablo huya si nosotros no vivimos en santidad? ¿Cómo poder resistir? Por eso que muchas personas que dicen, ya no puedo, estoy cansado, estoy cansada, es difícil, y se alejan, y se apartan, y se van. Hechos 19:11. Otro ejemplo importante. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¿A través de quién hacía Dios milagros? Pablo, ¿verdad? Sí. De tal manera que aún se levantaban entre los enfermos los paños delantables de su cuerpo. Pablo era el que hacía milagros. Y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. ¿Quién era Pablo, verdad? Dios era Pablo. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron involucrar el nombre del Señor Jesús, invocar, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús que predica Pablo. O sea, eran estos exorcistas que querían usar lo mismo que usaba Pablo. Amén. E invocar, dice. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. O sea, repetía lo que decía Pablo. Pablo se estaba enfermo, ya fuera espíritus inmundos. Entonces estos exorcistas dijeron: vamos a invocar el mismo Dios, el mismo nombre que invoca Pablo. Y eran los hijos de tal fulano que dice ahí. Pero respondiendo, ¿qué cosa? ¿Quién respondió? El espíritu malo respondió. Dijo: a Jesús conozco. Delante le dice, ¿no? Vio que era Jesús, porque vienes a atormentarme. Agarró y dijo: Jesús, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Gente incrédula. O sea, dice que el espíritu malo dijo a los exorcistas: dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Repite conmigo: los espíritus te conocen y saben cómo tú vives. Amén. Ahora, seguimos. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Seguimos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, para pasear. ¿Por qué Pablo sí los echó fuera? Tenía santidad. ¿Por qué nosotros no? Porque por más que usen la palabra, por más que invoquen a Dios, por más que usen la sangre de Cristo, la palabra y esto, si no hay santidad, van a salir huyendo y desnudos. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Todas las cosas que tú quieres que Dios haga en tu vida están en la promesa escrita. Y es una realidad que Dios quiere que se desarrolle y se manifieste en tu vida. Pero para que tú te apropies, para que tú disfrutes la vida en plenitud y abundancia en cada área, es necesario. Es necesario. Tú ya eres santo. Tú ya eres una mujer santa. Hay santos muertos y hay santos vivos. Y los vivos están aquí. Pero tienes que entender algo. Tienes que vivir en santidad. Es tu decisión para que cuando tú te pares frente a lo que se levante contra ti, así sea Goliat, el gigante, la enfermedad, el problema, X, etc., tú con autoridad puedas echarlos afuera. Amén. Dale un aplauso al Señor. Tuvieron todos temor. ¿Por qué ellos huyeron cuando invocaron? Porque no vivían en santidad, no tenían que le respalde la autoridad. Puesto que los espíritus dicen: no, eres un latino. Yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo. Entonces el espíritu inmundo viene. Cuando tú no estás bien, estás mal y oras, te dice: